Hola, hola a todos. Estamos hoy aquí con Elena, la mamá de Mark, y a mí me motiva a estar un montón en este proceso, en esta llamada, porque Mark es uno de esos chicos que nos sorprendió desde el día uno. Desde el momento en el que mamá se dio cuenta de cómo procesaba el lenguaje, fue como un mundo entero de posibilidades se nos abrió. Así que, Ele, gracias por estar aquí. O sea, fue un honor acompañarte. Quiero que me platiques primero un poquito sobre ti, o sea, quién eres y quién es Mark. Bien, bueno, yo soy Helen, soy la mamá de Mark, soy pediatra, me dedico a eso. Y Mark es un niño maravilloso, obviamente. Es un niño de 6 No es años, porque sea mi hijo. exacto. Es un niño de 6 años, autista, que era no hablante, como me enseñaste, hasta el momento de que empezamos con el programa. En realidad, hoy en día ya logramos otras cosas que les vamos a ir contando. Y bueno, en realidad es un niño amoroso, tierno, muy sentimental, muy travieso, pero bueno, con esa barrera en la comunicación que existía y que ha mejorado un 200%. Me encanta, Mark. Te faltó decir que es ocurrente, o sea, es como Muy. sale con muchas cosas de repente que nunca Yo entendemos. siempre digo que no habla, pero tiene un humor negro muy específico. Como te Fuerte. conté lo del desayuno aquella vez, que la verdad asombra a todo el mundo porque dice cosas que no, o sea, a través de su comunicador, de los videos, que nos deja asombrados a todos. Me encanta. Ya vamos a platicar porque realmente yo quiero que les cuentes así ejemplos súper específicos de cosas que han estado pasando y que nos han volado la cabeza, literalmente. Pero antes, ¿cómo era el día a día con Mark? O sea, ¿qué pasaba antes de que hicieras el programa con nosotros? En realidad, Mark, obviamente en la familia, que el núcleo familiar cercano era la abuela, el papá, el hermanito de 3 años y yo y su asistente Vane. A pesar de que él no hablaba, nosotros lo entendíamos porque bueno, estábamos siempre con él, pero sí nos reconocíamos que de parte de él había mucha frustración por no poder hablar. Entonces, si bien en casa él era un niño que estaba resguardado porque estábamos pendientes de todos, a la hora de enfrentar el día a día fuera de casa sí tenía dificultades, que las sigue teniendo, pero de diferente manera. Ujú. Entonces, había como eso, ¿no? Mucha frustración, muchos miedos, muchas dudas de Mark, qué pasaba con Mark, qué pensaba Mark. Sabes que yo creo que algo frecuente que yo veo mucho en mamás es que me dicen: "Le entendíamos todo", pero de repente es como cuando empieza a abrirse camino a la comunicación, es como: "Esto no lo entendíamos", ¿verdad? Y yo creo que algo así era con Mark, era como que él lograba comunicar ciertas cosas que quería y así, pero de repente ahora ya nos cuenta historias, ya nos hace bromas, etcétera. Entonces creo que es muy interesante. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a iniciar en el programa? Nosotros siempre hemos buscado todas las herramientas que hay disponibles para que Mark llegue al mayor potencial posible. O sea, que tenga todo para decir, puedo llegar a lo máximo, pero necesito ayuda. Por la psicóloga de Mark nos recomendó el programa de ustedes porque otra niña en la clínica lo estaba haciendo y había mejorado mucho. Y cuando tuvimos la primera charla, Sara, que yo siempre te decía que tú me dijiste, bueno, esto es un proceso, pero al cabo de 4 meses, Mark va a comunicar, yo en mi cabeza pensaba, esto no puede ser real, o sea, todos 6 años con Mark y en 4 meses va a empezar a comunicar con el comunicador. Pero bueno, como siempre probamos todo, dijimos, hay que probar. Vamos. Me encanta. ¿Y al final cambiaste de opinión o no cambiaste de opinión? No, no, logramos que Mar comunicara. Me encanta, a mí me encantó cuando me dijiste eso, fue como cuando me lo dijiste fue como: "Nah", pero y yo: Claro, porque "Ahora uno sí, ya es". piensa, esto debe ser un speech, porque cómo que va a comunicar en Ajá, 4 meses sí o sí, era garantido prácticamente. Obviamente todos trabajando en la misma línea, ¿no? Pero era claro. casi, o sea, fue un 100% de seguridad que me diste y entonces yo decía, ¿cómo me va a dar 100% de seguridad? Pero bueno, hasta a mi esposo lo llamé y le dije 100% asegurado que Mark comunica al final del proceso. Y bueno, de ahí arrancamos. Es que yo creo que también cuando cambia la mirada, o sea, cuando cambia la forma en la que vemos la comunicación,
es inevitable que empecemos a ver que se está comunicando, porque no se trataba de que hable, sino de que empecemos a notar todo, por ejemplo, esas canciones, esas cosas que ya hacía Mark, ¿verdad? Que Bueno, estaban eso te ahí. quería comentar, que yo siempre, que creo que te lo dije ese día, siempre decía que Mark ponía canciones de YouTube relacionado a lo que estaba pasando a su alrededor, si le dolía algo, si quería comer algo, que creo que hasta te conté cuando falleció el Papa que ponía una canción de Ujú. Dios. Y tú fuiste la primera y la única que interpretó eso como comunicación. Tanto su psiquiatra, su fono. Nadie me decía, bueno, sí, se está comunicando por ahí. Pero nosotros lo entendíamos como comunicación porque decíamos, ¿cómo puedes relacionar con lo que está pasando? Y fuiste la primera que nos dijo, sí, eso es un procesador gestáltico, lo que pasa que Mark es un procesador completo y bueno, entonces ahí empezó el camino, pero fue la primera vez que nos escucharon decir, Mark comunica, de otra manera, pero Y es que comunica. ahí y es que ahí se abrió todo, o sea, porque de repente, recuerdo que ese mismo día me dijiste: "Sara, anda poniendo esa canción", o Ah, "Sara, porque anda", o sea, ese día él andaba ahí, ¿no? O sea, escuchando, y ese día puso la canción de que le íbamos a dar nuevas herramientas para comunicar, no me la que acuerdo eran específico, pero nuevas herramientas específico, de para comunicar y de inteligencia emocional. eso, eso. El Sí, mismo sí, sí, día, o sea, el exacto. mismo día que él escuchó la entrevista, porque él siempre anda al lado mío, puso esa canción, o sea, no hay cómo errarle. ¿Cómo llegaba a eso? No sabíamos, pero sí sabíamos que llegaba y lo ponía. Me encanta. ¿Y cuál fue tu momento ajá? O sea, esa parte que tú algo hizo clic y el quizás la el descubrimiento más emocionante para ti en el proceso. Yo siempre repito el mismo, ¿no? Un día que Vane, que es su asistente, le dijo que primero iban a ir al baño en el comunicador, ¿no? Baño, caca, después comer. Y él le contesta, primero caca, después comer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, como que él quería Y primero eso ya comer y con el después ir al comunicador. baño. Sí, Y eso sí, ya fue con el comunicador, con el ¿no? comunicador. Me encanta, o sea, Sí. esos momentos y yo creo que es como, no es un uso cuando nos damos cuenta, no es un uso arbitrario, o sea, él realmente nos está escuchando, realmente nos está respondiendo. Hubo otra que también me encantó que fue de una rana, ¿verdad? Cuando la rana se tiró una rana de la ventana o algo así, un sapo, Ah, sí, y él andaba poniendo la sí, canción. el del pato. El Tiró un pato, sí, pato y después ponía que el pato se había como lastimado y que se había hecho era una chichón, algo de eso. canción, Era una me canción. encanta. No me acuerdo ahora, pero era de La Granja de Zenón, que como que el pato por atropellado se había caído y se había pegado. Me encanta, me encanta. ¿Y hay alguna situación concreta o algún momento concreto, que a ti te gustaría compartir? O sea, no sé, contanos algo que haya pasado. Tú me estuviste platicando algunas cosas ayer, pero contame algo que haya pasado este último mes. Lo que sí ha pasado, que él antes no tenía, porque en realidad es comunicación verbal, o sea, hablada, decía mamá solamente, pero no lo decía exactamente con intención, pero lo que sí nos ha pasado últimamente, o sea, en este último mes capaz, es que nos responde no y sí específicamente a lo que se le pregunta. El otro día le dije, Mark, necesito que bajes el volumen de tu celular y me da vuelta la cabeza y me revolea los ojos y me dice, sí, que fue específico, ¿no? Y bien mostrando su carácter, que es así como, me tenés cansado. Sí, 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 o sea, todos están a mis órdenes. Literal. Sí, Me encanta, o literal. sea, también a medida pasa el tiempo se van descubriendo nuevas cosas y nuevas habilidades que tiene Marco, o sea, me encanta. ¿Y sientes que ha habido quizás algún cambio en la dinámica en casa, con las herramientas que tienen ahora? Bueno, sí, porque en realidad, gracias a todo esto, él ahora está empezando el proceso ahora, ya hace 2 meses, por ejemplo, pero está empezando a dejar los pañales, va al baño, o sea, entiende perfectamente las órdenes de andar al baño, se viste, o sea, con ayuda solo, pero muchas veces pide la ropa que quiere ponerse, que antes no pasaba. ¡Ah, lo amo! em, Muchas cosas así, ¿no? Que o piden el comunicador lo que quiere comer, o un día Vane le sacó el celular y él le puso que estaba frustrado Porque quería su teléfono. porque quería su teléfono. Claro, me encanta. Me gustaría que me platiques un poco también sobre las crisis, esa frustración, a veces
eso que interpretamos como gritos, berrinches, etcétera. ¿Qué pasó con Mark y esas crisis cuando empezó a utilizar su herramienta de comunicación? Obviamente disminuyeron muchísimo, porque bueno, él tenía cómo transmitir sus sentimientos, ¿no? Entonces, te puedo decir que de tener, no sé, 10 crisis al día, si las tenía, pasó a tener una o dos como mucho. Logramos una mejor contención de la crisis no era tan extensa, no era tan llamativa. Pero la verdad que sí, que, o sea, yo creo que permitiéndole a él comunicar, él logró decir, bueno, en este momento, en vez de gritar, digo lo que siento. Entonces, la verdad que eso fue un éxito. Sí, yo creo que es que la comunicación, la regulación están abrazaditas, o sea, una cosa habilita a la otra y claramente también se pudo ver en Mark. Y con todas estas cosas que han ido pasando, me Mm. gustaría que me platiques, o sea, ¿qué dirías tú o qué significa para ti la comunicación aumentativa o alternativa? La verdad que la comunicación aumentativa alternativa fue esencial, porque fue lo único que permitió que él se comunicara. Que se comunicara, claro, a ver, él se comunicaba y él Ujú. te señalaba y te mostraba, pero empezamos a entender que Marcos sabía palabras, sabía decirte qué le pasaba, sabía decirte que estaba enojado, que antes no lo hacía. Claro. Claro. Y yo sé que a veces cuando uno inicia el proceso puede tener miedo de que si empieza a usarse A, capaz se va a acostumbrar o cosas por el estilo. O sea, son como pensamientos que creo que naturalmente surgen en algunas mamás. Y me gusta siempre hacer esa pregunta. Ahora que usas A, ¿tú la dejarías de usar? No, es la única herramienta que tenemos para que él se comunique. Para nosotros nunca fue, ay, no va a hablar porque va a usarse a. Para nosotros fue, va a hablar porque va a usarse a. Claro, O me al revés. encantan, me Sí. encantan. Claro. ¿Y qué le dirías a una mamá que quizás está dudando si entrar o no al programa? No, que no lo dude porque para nosotros fue la mejor inversión que hicimos. O sea, más allá de todo lo que hacemos, y que es un proceso cansador porque tenés que ponerle mucho esfuerzo familiar, mucho esfuerzo en el entorno, pero fue la mejor inversión, o sea, recomendado 200%. Quizás es un gasto que muchas familias no puedan afrontar del todo, pero bueno, restringirse cosas y afrontar el gasto es como eso, ¿no? Bueno, no te vayas de vacaciones, pero dale sea a tu hijo. Claro, yo creo que, bueno, como uno siempre encuentra forma de hacer algo que sabe que va a funcionar, y yo creo que escuchar a otro decir: "Yo lo hice con miedo, pero lo hice y aquí estamos", ¿verdad? Yo creo que eso ayuda un montón. Eh, yo quería mencionar, porque tú mencionaste algo del entorno, y aquí hay que darle una mención súper especial a Vane, que Vane también se puso la camiseta, ¿verdad? Como maestra acompañante de Mark. Ella fue a diario también, empecemos a usar el comunicador. Ella también fue, empecemos a hacer distintas actividades, porque yo tengo tan claro el primer video que me enviaron. Era Mark Sí. jugando en silencio a sacar unas tapitas de un Sí, bote. Y de repente me doy cuenta de que básicamente está conversando con Vane, que básicamente están teniendo interacciones y es gracias también a la participación de ella. O sea, yo creo que mención especial también a Mariana, que estuvo ahí, a Sofi, ¿verdad? Que fue la fono que también dijo: "Empecemos". O sea, yo creo que también tuviste la dicha de que hubo personas del equipo que dijeron: "Hey, me sumo y quiero apoyar". ¿Qué papel crees que tuvo el entorno también para apoyar a Marc? sin duda, o sea, yo le doy la estrellita de oro a Vane. Vane fue como el pilar más importante, más que nosotros, te puedo asegurar, porque nosotros muchas veces estábamos cansados, no podíamos más ponernos a buscar las palabras y Vane lo hacía, lo hacía, lo hacía. Entonces, yo creo que el entorno fue fundamental. Si no hubiéramos tenido ese apoyo, capaz que no lo hubiéramos logrado como lo hicimos. Ujú, El total. entorno y es que esto no puede dar unos 50 y 50, es todos 100%, todos. Total, 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 total. Y creo que incluso creo que lo vimos porque hay temporadas también de implementación, o sea, no siempre se puede implementar con la misma fuerza y es normal porque las familias tienen temporadas, pero creo que lo vimos claramente que cuando era que todos se ponían, marca explotaba, o sea, Sí, 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 nosotros arrancamos con mucha fuerza, después nos agotamos un poco por la vida misma la y vida. después fuerza de vuelta y se notaban los cambios, eran gigantes, ¿no? Claro, claro. Y me gusta que digas esto, que es un proceso intenso, porque a veces también yo creo que se vende mucho el tema de
esto milagroso va a cambiar a tu Mm. hijo, esta terapia, este suplemento, esta cosa, ¿verdad? Bueno, y tú eres médico y lo entiendes perfecto. Y hay muchas familias que de repente quisieran que el cambio fuera así, de instantáneo y mágico, pero requiere sudar la camiseta, literal, ¿verdad? Así que yo Requiere creo que ustedes lo trabajo, hicieron. mucho Ujú. trabajo. O sea, nosotros lo vimos en la repetición, que era el modular, el modular, el modular. Porque claro, capaz que uno entra al programa y dice, bueno, le muestro el programita y él va a saber comunicar. Y no, o sea, era modular sin tener respuesta, que eso creo que te lo comenté en algún momento, que nosotros no. Yo me frustré personalmente porque decía, él no me responde, pero de repente empezó a responder y es así, o sea, el proceso es así. Él tiene que ver, ver, ver y capaz que te vas a frustrar porque ves que vas 2 meses, vas 3 meses y él nada y de repente se le prendió el foco. Literal, Entonces, o sea, es ser ujú, no me sale la constante. palabra, constante, constante. Es ser constante en el proceso para que salga. ¿Es agotador? Sí, es agotador, porque no solo encarás todo un yo siempre digo, esto para mí fue como aprender un idioma nuevo. Y más difícil, porque tenés que hacer, no sé, una coordinación que nunca había visto. Entonces es como, claro, es aprender todo un nuevo lenguaje, pero es lo único, para mí, a hoy en día, es lo único que lo ayuda a que él pueda decir estoy enojado, frustrado, feliz. Si bien, como sabemos, Mark comunica mucho también por YouTube, pero está bueno que él pueda usar palabras, porque él sabe palabras para decirnos. Sí, y fue interesante porque cuando se amplió la posibilidad, porque en el comunicador había opciones de frases y opciones de palabras, y él fue también empezando a elegir palabras, como que vimos la evolución de su lenguaje también. Y definitivamente yo creo también que es dedicarle tiempo estratégico a las cosas que sabemos que funcionan. O sea, va a ser cansado por un tiempo, pero va a valer absolutamente toda la pena, ¿verdad? Y Y Miele, última pregunta. ¿Cómo resumirías esta experiencia en una frase? en una frase, para mí fue agotador de inicio, pero fue lo mejor que nos pasó. O sea, lo mejor que nos pasó fue el equipo, porque Marco hoy en día es otro niño. Me encanta, me encanta. Y yo creo que más que ser otro niño, creo que es como conoces a Mark. Eso para mí es lo más lindo, como decir, entendemos la personalidad de Mark porque él nos la muestra, ¿verdad? Y Los me parece hermoso. pensamientos, porque él siempre demostró tener una como personalidad así muy, se imponía mucho, muy fuerte, pero ahora te lo pone en el comunicador. O sea, es cuando te pone algo, estoy enojado, frustrado, molesto, es todo, o sea, y es un niño que se ríe siempre, pero se ve que quiere transmitir que esto así no me gusta, ¿no? Claro, claro, claro. Me encanta y nada más puedo decirte, sigue en el camino, o sea, ya ahorita ya arrancaron, ya está comunicándose con mucho, me encanta como lo dices, con más claridad, o sea, no es como que no había comunicación, es que ahora la comunicación es más clara. Y yo de verdad que les motivo a continuar, a seguir comunicándose con Mark, porque a medida él crezca y tenga más experiencias, también ese lenguaje va a ir floreciendo y explotándose un montón, ¿verdad? Así que gracias, L, por permitirme ser parte de ese proceso, por permitir a todos ser parte de este proceso. O sea, ha sido un honor acompañarles y tú sabes, las puertas siempre están abiertas para ti. Bueno, muchas gracias.